Bueno, pues nuestra última ponencia dentro de esta sesión se titula Ecología de las enfermedades en medios terrestres, la transmisión de patógenos por mosquitos, presentada por el doctor Josué Martínez de la Puente de la Universidad de Granada. El doctor Martínez de la Puente es biólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y ha desarrollado sus investigaciones en centros nacionales e internacionales como Universidad Lund en Suecia, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Estación Biológica de Doñana. Actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada. El doctor Martínez de la Puente es autor de más de 100 publicaciones en revistas de impacto que han recibido más de 3.500 citaciones. Su línea de investigación se centra en el campo de la ecología de las enfermedades, con especial atención al papel de los insectos vectores en la transmisión de patógenos, incluyendo aquellos zoonóticos que afectan a las personas. Para ello recibió financiación de instituciones públicas a través del Plan Nacional para Proyectos de Investigación y de entidades privadas como la Fundación BBVA, siendo galardonado con la prestigiosa beca Leonardo a investigadores y creadores culturales. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Bien, pues llegado a este punto vamos a cerrar el círculo. Hemos empezado hablando con el ODS 15, vamos a terminar hablando nuevamente del ODS 15. En particular, pues vamos a hablar de la vida en ecosistemas terrestres y si lo queremos vincular con la propia salud de las personas, evidentemente tenemos que poner el foco en aquellas especies animales que son más importantes desde un punto de vista de la salud humana. Podemos entender que dentro de los animales más mortíferos que podemos encontrar sobre la faz de la Tierra, uno es fácil que piense sobre serpientes, cocodrilos, tiburones, pero realmente los animales más mortíferos que tenemos sobre la faz de la Tierra son mucho más pequeños, son los mosquitos. Los mosquitos, no por esas molestas picaduras que nos ocasionan en esas noches de verano que nos dejamos la ventana abierta, sino por la enorme diversidad de patógenos que son capaces de transmitir. En particular, son los principales vectores, evidentemente, de parásitos tan relevantes como los parásitos de la malaria, parásitos que, desgraciadamente, ocasionan la muerte en el mundo anual de aproximadamente 400.000 personas, pero no se limitan a ellos. Encontramos ejemplos como la fiebre amarilla, dengue, chikungunya, virus del Nilo, etc. En este sentido, evidentemente, no solo también tenemos que entender que el impacto que generan estos insectos y los patógenos que transmiten radica simplemente sobre nuestro estado de salud, sino que también tienen importancia en otros ODS, como por ejemplo en el ODS relativo a la pobreza. Y es que la malaria permite o es la responsable de reducir aproximadamente el 50% del PIB en los países en los que esta es endémica. En este sentido, es evidente que hablamos de patógenos que en nuestro día a día, en nuestro círculo más cercano, pues realmente no parecen tan relevantes, pero realmente sí lo son. En este sentido, me gustaría destacar algunas de las noticias que hemos podido ver en los últimos años, relativas principalmente a importantes patógenos transmitidos por mosquitos. Algunos ejemplos pueden ser aquellos del virus Zika, que si os acordáis, seguro que os viene a la mente, que puso en riesgo el evento, uno de los eventos más importantes en el mundo, como son los Juegos Olímpicos. Pero evidentemente podemos encontrar ejemplos de nuestro día a día mucho más próximos a nosotros, como por ejemplo es la transmisión o eventos de transmisión del dengue en Cataluña. Evidentemente, si hablamos en un contexto europeo y también en español, y hablamos de enfermedades que tengan un origen zoonótico, es decir, aquellas que están circulando naturalmente en la fauna silvestre y pueden ocasionar impactos en la salud pública, en la salud de las personas, tenemos que poner el foco en el virus West Nile. El virus West Nile es un flavivirus que circula naturalmente entre las aves silvestres y los mosquitos, pero que cuando un mosquito infectado por haberse alimentado de la sangre de una ave infectada se alimenta, en este caso, de la sangre de una persona o de un caballo, en cierto número de casos les puede transmitir el virus y desarrollar una patología e incluso llegar a producir la muerte. El virus West Nile cobró especial relevancia en Europa en el año 2018, cuando, como podemos observar en la imagen, se produjo un incremento significativo del número de casos muy superior al número de casos acumulados que habíamos observado en los 4 años anteriores. De hecho,
esta relevancia no fue importante en nuestro entorno, pero sí lo ha sido en unas fechas mucho más cercanas. Y es que desde el año 2020, en el año en que sufrimos el mayor brote de virus West Nile en nuestro país, hemos sufrido o se han acumulado más o en torno de 80 personas con sintomatología grave y se ha producido la muerte de 9 personas infectadas por este virus. Este virus cobró especialmente relevancia en el contexto del sur peninsular, en particular en la provincia de Sevilla. Así, es evidente que tenemos que entender cuáles son los factores que están determinando la importancia relativa de las diferentes especies de mosquito de nuestro entorno en la transmisión de estos potenciales patógenos. Para ello nos podemos servir de esta fórmula desarrollada por un premio Nobel hace ya varias décadas, Ross, el cual pudo poner de manifiesto que existen al menos 5 parámetros fundamentales que tenemos que entender a la hora de comprender cuál es la importancia de una especie de mosquito en la transmisión de los patógenos. Así podemos entender que hay parámetros vinculados a la abundancia de mosquitos, destacado en rojo en esta fórmula, otros que van a estar reflejando las tasas de contacto entre los insectos vectores y los hospedadores que portan estos patógenos, los patrones de alimentación en amarillo. Y por otro lado, vamos a ver 3 factores fundamentales que están reflejando esa interacción entre los patógenos y los insectos vectores. En concreto, vamos a hablar de la probabilidad de infección del insecto vector, destacado en verde, en morado, algo que está inexorablemente vinculado a esta otra variable, como es el periodo de incubación de desarrollo de este patógeno en el insecto vector, y por último, los costes que estos patógenos causan en los insectos que están involucrados en su transmisión. En esta charla os voy a presentar diferentes aspectos, diferentes investigaciones que hemos ido encaminando a desarrollar estudios de campo que nos permitan parametrizar de manera real estas aproximaciones. Para ello, me puedo servir de este primer trabajo desarrollado en el contexto de la tesis de una doctoranda nuestra, Martina Ferraguti, la cual hizo un trabajo, un monitoreo de las poblaciones de vectores, en concreto en 3 provincias de Andalucía, Huelva, Sevilla y Cádiz, a lo largo de prácticamente un año, en un total de 45 localidades diferentes. Lo que podemos observar es que las poblaciones de mosquitos, ya sea abundancias totales, señaladas en la gráfica, o bien de ciertas especies en particular, estaba tremendamente vinculada a determinantes ambientales, tales como la abundancia de zonas húmedas en torno a las zonas de captura, y, por supuesto, algo que hemos estado hablando en nuestro entorno, en este contexto de estas charlas, también del grado de urbanización del medio. De manera que aquellas zonas más urbanas, como podemos ver en la gráfica, soportaban poblaciones de mosquitos menos abundantes. Evidentemente, podíamos utilizar esta misma aproximación, así lo hicimos, para identificar cuáles eran las variables también más relevantes a la hora de entender cuáles eran las abundancias relativas de las diferentes especies de mosquitos. Así pudimos comprender que las diferentes especies de mosquitos presentan diferentes requerimientos ambientales que determinan su abundancia en el medio. Si hablamos de estos parámetros que afectan a la abundancia de los mosquitos, también podemos focalizar nuestros estudios a la hora de identificar cuáles son los factores que determinan las tasas de contacto entre los insectos vectores y los potenciales hospedadores de estos patógenos. Para ello nos podemos servir de estas hembras con una toma reciente de sangre, las cuales podemos aplicar estudios genéticos con los que identificar de qué especies se han alimentado o incluso de qué individuos. Utilizando esta aproximación, en este caso con las especies de mosquitos más comunes en Andalucía occidental, lo que pudimos observar es que, destacando cada una de las especies de mosquitos en diferentes columnas, observamos que las diferentes especies de mosquitos presentan diferentes patrones de alimentación. En otras palabras, algunas, como las que vemos en el centro de la gráfica, Cules modestus, Cules peresigus y una especie que recurrentemente vamos a hablar en esta charla, Cules pipiens, se alimentaban preferentemente de la sangre de las aves, destacado en rojo, frente a otras especies en las cuales dominaba la sangre de mamíferos, incluyendo diferentes especies de mamíferos en azul, los caballos en verde y los negros en las personas. Además, existían ciertas especies, como podemos ver en el caso de Cules pipiens, en las que se alimentaban en gran medida de la sangre de las aves y también
de las personas, pudiendo poner en contacto ambos tipos de hospedadores, probablemente vinculando su importancia a la transmisión del virus West Nile. Así, podíamos concluir que, como decíamos antes, diferentes requerimientos ambientales tenían las diferentes especies, pero además las diferentes especies tienen diferentes patrones de alimentación. Una vez vistos estos factores, que los podíamos vincular principalmente a las especies de mosquitos per se, podíamos continuar investigando aquellos determinantes que estarían afectando las tasas de interacción entre los patógenos y los insectos vectores. Para ello, nos servimos de un modelo de estudio silvestre, animal, en el que utilizaríamos los parásitos de la malaria aviar. Estos parásitos, del mismo género que los que afectan a las personas, ofrecen grandes ventajas para estudiarlos, dado que circulan naturalmente en el medio, también en nuestro entorno, pero afortunadamente no son capaces de infectar a las personas. Por tanto, podemos estudiar un mecanismo de transmisión a través de parásitos y mosquitos, manteniéndonos a salvo. Utilizando esta aproximación de la malaria aviar y los insectos vectores, también utilizamos esta metodología que pueden ver en la imagen, en la cual lo que pretendemos es simular una alimentación de los mosquitos, con lo cual obtenemos una muestra de la saliva en la que podemos valorar la presencia o la capacidad que estos insectos tienen para el desarrollo de los parásitos en su interior. En este contexto, utilizamos como modelos de estudio los gorriones, dado que presentan una alta prevalencia de parásitos de la malaria aviar y además se sabe que tienen estos parásitos importantes efectos sobre su supervivencia, probabilidad de supervivencia y costes en términos de salud. Para ello nos servimos de dos especies de mosquitos diferentes que pusimos en interacción con estas aves infectadas por los parásitos de la malaria, y lo que pudimos comprobar es que las diferentes especies de mosquitos tenían diferentes capacidades para el desarrollo de los parásitos en su interior. Es decir, no todas las especies de mosquitos se comportaban de la misma manera, eran igualmente eficientes a la hora de transmitir los patógenos. En concreto, cuando expusimos estas aves a la picadura de la especie Aedes caspius, en este caso en la tesis de Rafael Gutiérrez, pudimos observar que ninguno de los mosquitos desarrollaba parásitos en su saliva, algo que claramente contrastaba con el caso de esa otra especie que os decía, que os acordaréis, Culex pipiens, la especie ornitofílica, en la cual pudimos observar el desarrollo de los parásitos en la saliva de los mismos, tanto de una especie como de la otra de parásitos de la malaria aviar. No obstante, pudimos observar también que existieron diferencias significativas en términos de cuál era la capacidad de desarrollo de las diferentes especies de parásitos en esa misma especie de mosquito, con lo cual venía a reflejar la importancia a la hora de entender las interacciones que se producen entre diferentes especies de mosquitos y los diferentes patógenos que circulan en el medio. Una vez identificados estos factores, quisimos profundizar más en otro de los parámetros fundamentales a la hora de entender esta capacidad vectorial, y para ello nos focalizamos en este caso en cuáles eran los costes en supervivencia que estos parásitos infringían también en los insectos vectores. Para ello nos focalizamos en la especie Culex pipiens, la pusimos a picar sobre gorriones infectados a los que sometimos a dos tratamientos diferentes. Individuos que tratamos con un fármaco antimalárico primaquina, reduciéndoles su intensidad de infección, y individuos a los que les mantuvimos la intensidad de infección en los valores naturales. Los resultados pusieron de manifiesto que la intensidad de infección también era relevante a la hora de entender los costes que estos parásitos infringían en los insectos vectores. De modo que aquellos mosquitos que se alimentaron sobre aves control, es decir, aquellas que mantenían los niveles de parasitemia más elevados, tenían una mayor tasa de supervivencia que aquellos, o una mayor tasa de mortalidad que aquellos que se habían alimentado sobre aves control. Esto evidenciaba los costes que los parásitos también infringen en los insectos vectores. En este sentido, quisimos profundizar en mayor medida en determinar cuáles eran los factores que estaban determinando o afectando el éxito de desarrollo de los parásitos en los mosquitos y por entender aquellos mecanismos que estarían mediando esas dinámicas de transmisión de patógenos en condiciones naturales.
Para ello pusimos nuestro foco de atención en un nuevo grupo de organismos y en concreto la microbiota de estos insectos. Microbiota de estos insectos que focalizamos para entender o que manipulamos experimentalmente para entender cuáles eran los impactos que tenían sobre dos parámetros diferentes de esta capacidad vectorial. Por un lado, el éxito de desarrollo de los parásitos en los mosquitos y por otro, el coste que estos parásitos infligen en los insectos vectores. Para ello, nos servimos nuevamente del modelo que estábamos hablando anteriormente, los parásitos de la malaria aviar transmitidos por la especie Culex pipiens, pero en este caso los mosquitos fueron sometidos a dos tratamientos experimentales diferentes. Individuos a los que alimentábamos con una solución azucarada, normal, y individuos, hembras de mosquito, a las que, además de esa solución azucarada, le administrábamos una dosis de antibiótico. Mosquitos con dosis de antibiótico y control fueron sometidos o fueron expuestos a la picadura sobre gorriones infectados por malaria y no infectados. Y seleccionamos aquellas hembras que tenían una toma de sangre reciente en su abdomen. Pues bien, con estas hembras lo que hicimos fue monitorizar a lo largo de 3 semanas aproximadamente su supervivencia, de manera que en aquellas hembras de mosquito que se habían alimentado sobre individuos infectados por Plasmodium, observamos que la dosis de antibiótico tuvo un efecto significativo sobre la probabilidad de supervivencia del mosquito, de manera que los individuos control murieron con una mayor tasa de mortalidad que aquellos alimentados con el tratamiento con antibiótico. Esto evidencia que esos antibióticos que podemos encontrar en el medio pueden estar determinando las tasas de mortalidad, el impacto que estos parásitos ocasionan en los insectos vectores. Pero además fuimos más allá y con aquellos hembras de mosquito que sobrevivieron hasta el final del experimento les extrajimos nuevamente la saliva y cuantificamos la presencia o no de parásitos en estas muestras. Y lo que pudimos observar es que nuevamente el antibiótico tuvo un efecto significativo sobre la prevalencia de estos parásitos en la saliva de los insectos. De manera que aquellos mosquitos que habían sido tratados con antibiótico presentaron una mayor prevalencia de parásitos que los individuos control. Por tanto, los antibióticos tenían también un efecto sobre la capacidad de desarrollo de los parásitos en el interior de los insectos vectores. Con todo ello, lo que pretendo comunicarles es la importancia que tienen la fauna silvestre y en concreto los mosquitos en la transmisión de patógenos, contextualizándolo en el hecho de que el 75% aproximadamente de las enfermedades infecciosas nuevas que afectan a las personas tienen un origen zoonótico, es decir, circulan naturalmente entre la fauna silvestre y ocasionalmente pueden afectar a las personas. Y muchas de estas enfermedades zoonóticas, como el caso del virus West Nile, chikungunya, dengue, etcétera, son transmitidas precisamente por estos grupos de insectos vectores. Por tanto, es indispensable que conozcamos aquellos factores que están determinando el riesgo de transmisión de estas enfermedades que tienen impactos sobre nuestra propia salud. No quisiera terminar, evidentemente, sin agradecer a la Academia, en particular a Estrella, por darme la oportunidad, invitarme a estar hoy aquí. Y, por supuesto, agradecer, en primer lugar, a esas maravillosas personas que me han permitido que yo hoy esté presentando aquí resultados. Porque la ciencia, tal cual la entiendo, es algo colaborativo. Decíamos que la ciencia en general tiene que serlo y, desde luego, en los grupos de investigación creo que es el motor de ello. No solo ser colegas, y podemos ser amigos y casi familia, pues mejor que mejor. Y, por supuesto, pues agradecer a las entidades financiadoras que me han permitido también desarrollar estas investigaciones y, en concreto, al Plan Nacional con el que pretendo desarrollar futuras investigaciones en términos de la microbiota y su impacto en la transmisión de patógenos por mosquitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Josué, por esta interesante y relevante presentación. Nos aporta muchísimo, de la que hemos aprendido mucho. La Academia Joven de España te hace entrega de esta lámina personalizada con el objetivo de desarrollo sostenible que has defendido. Muchas gracias. Gracias.